Es un placer estar nuevamente aquí en el altar del Señor, adorando y bendiciendo su nombre. En esta mañana quiero que todos se unan a mí y que podamos hablar un lenguaje de fe. El enemigo ha estado atacando mucho a las familias, incluyendo a la mía económicamente, emocionalmente. Y vemos cómo el enemigo se levanta, ciertamente como dice su palabra, como río. Pero ustedes saben que es lo mejor, que el Señor levanta bandera. Y es su espíritu el que nos conforta, el que nos liberta y el que nos hará seguir hacia adelante. Nosotros somos sus hijos y el Señor nos manda en esta mañana a hablar un lenguaje de fe. Gloria a Dios. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. ¿Y usted sabe qué pasa? Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Adóralo. Gracias, Señor. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ya no da, todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Pero ¿sabe qué? Tengo un ejército al lado, a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora cantas victoria, porque hablas lenguaje de fe. Y ahora sientes su gloria cada vez que declaras el poder. Y los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Gloria a Dios. Siempre habla el lenguaje de fe. Dios te bendiga. Dios bendiga, amados. Mucho tiempo ha pasado, ¿verdad?
pero qué hermoso se vende aquí siempre. Y para nosotros es un privilegio el poder compartir la palabra desde este púlpito. Damos gracias al Señor primeramente, a nuestra hermana y amada pastora Marta, y a nuestra hermana Sonia Enid, que me llamó ayer tarde. Pero claro, ella me dijo que iba a venir. Me dijo, pero por si no voy, por favor prepárate. Y yo di por hecho que ella iba a estar acá. Por eso fue que cuando entré me dijeron, ¿vas a predicar? Y dije, no, yo no. Y todo el mundo se asustó porque dijo, no, espérate, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esto ahora? Pero claro, no estábamos preparados para este momento, gracias al Señor. Así, amados, les invito para que abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Génesis. Es una escritura que todos conocemos y que hemos escuchado muchas veces a través de muchos predicadores. Y la historia de un hombre a quien Dios llamó para un propósito. Se trata de nuestro amado hermano Abraham. Y les invito para que así mismito, sentadito, podamos leer las Sagradas Escrituras con calma y podamos pedirle al Señor que ministre nuestras vidas conforme al propósito que Él tiene en esta mañana. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Señor, te damos gracias en esta mañana por este privilegio que tú nos concedes. Tú nos llamaste a dar tu palabra, a predicar el Evangelio, y hacemos nuestra parte en el cumplimiento. Pero queremos que seas tú quien ministre nuestras vidas, tú que conoces nuestros corazones y nuestras vidas y conoces nuestra necesidad. En esta hora y en esta mañana, escóndenos detrás de la cruz, para que seas visto tú y no nosotros, de manera que el pueblo entienda que tú le hablaste y no el hombre. No es la forma como yo entiendo las cosas ni como las interprete lo que a mis hermanos y a mí nos falta. Lo que nos falta, Señor, es como tú quieres que nosotros entendamos la palabra, lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Yo prefiero eso y renunciamos a toda gloria solamente porque a ti te pertenece, tuyo es el poder y el reino. Ministranos en esta mañana, háblanos cara a cara y trata con nosotros. En este momento en que está tu pueblo sentado a la mesa, úsanos para tu gloria. Empieza a hablarme a mí y hasta el último, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, cuando comparto con ustedes esta palabra, amados míos, me inquietaba hace un tiempo atrás en la reflexión que teníamos delante de Dios, el por qué Dios había tenido que llamar a un hombre para un propósito suyo. ¿Por qué no pudo seguir Él como en el principio, dándole a cada uno lo que se supone cada uno había venido a hacer, a un propósito de Él, sino que tiene que llamar a un hombre y negociar con él y hacerle una oferta
y hacerle un ofrecimiento. Y cuando uno se pone a pensar en esto, estamos en el libro de Génesis, es decir, del principio, del comienzo. Aquí es donde se origina toda la historia que tiene que ver con el plan de Dios para con nuestras vidas, para la salvación, de donde nace toda esta idea, donde muchos no encajan y al sacar la Biblia, pues entonces tienen que pensar en mil cosas y tienen mil ideas, y todo el que se aparece y dice algo y le dice que tiene estudio, pues les parece lógico y debe ser así. Pero nunca entienden el sentido de la vida, nunca entienden el propósito por lo cual ellos vinieron al mundo, para qué existimos, por qué todo este plan, por qué todas estas cosas. La iglesia tiene que estar enterada y tiene que saber ese mismo propósito y asentarlo en su conocimiento como una base de por qué vive, existe, funciona, trabaja, entendiendo cada uno de por qué estamos aquí y por qué nacimos, por qué vinimos al mundo. Y cuando me doy a la tarea de la reflexión, me pongo a mirar en ese principio, pero tengo que ir más allá, antes, en el comienzo, cuando aún no estando en un tiempo de la eternidad, la Escritura dice que hubo una gran rebelión de unos ángeles que se rebelaron contra Dios, y hubo una gran pelea y una gran batalla. Y uno dice, pero ¿por qué hubo eso? ¿Por qué tuvo que existir eso? ¿De dónde nace eso? La tercera parte del cielo, de todos los seres creados, o sea, una tercera parte del cielo, dice que se rebeló contra Dios y se fue con un ángel y abandonaron su dignidad, dice la Escritura. Y uno dice, pero, ¿qué pasó? En las Sagradas Escrituras nos muestran dentro de su contexto bíblico el hecho y el principio de que en un momento Dios había creado todos los seres. Entiéndase que eran espíritus, y estos espíritus servían a Dios, ángeles, arcángeles y toda criatura que Dios había creado. Pero la Escritura dice que en un momento dado, o nos deja ver en el trasfondo, que en un momento dado Dios quiso darle libertad, libre albedrío a estos seres. Porque al haberlos creado, todos le servían, y le servían porque Él los había creado servidores. Dios no podía tener a nadie que le sirviera a Él sin que tuvieran un derecho a una oportunidad libre de expresar si realmente querían servirle a Dios o no querían servirle. Era como darle una experiencia de libre albedrío en un momento dado, y de que estos seres eligieran servirle a Dios, no en la forma en que estaban ya creados como servidores. No tenía gloria a Dios exacta ni perfecta si esto era así. Y decide abrir la llave a aquellas criaturas y les dio por espacio de un tiempo determinado que solo Él sabrá y solo está en ese secreto y misterio de Él. Les dio ese derecho al libre albedrío, donde les permitió a ellos elegir si servían a Dios o no. Y la Escritura dice que un ángel entre ellos descubre que es el más bello de toda la creación, es decir, de todos los seres creados. Dice que era perfecto en hermosura y que sus vestiduras eran de cornalina y de todas las piedras preciosas de los cuales estará hecha la santa ciudad en aquel día que Dios nos dará la ciudad eterna. Y dice la Escritura que este ser se llamaba Luzbel y estaba dedicado a la alabanza y a la adoración, y él estaba a cargo de la dirección de esta alabanza. La Escritura dice que siendo él en hermosura como era,
y era perfecto en sabiduría, en conocimiento. La Biblia dice y enseña que los instrumentos ya estaban hechos cuando Él fue creado para ello. Es decir, fue hecho como un molde exacto, sabiendo el instrumento lo que se necesitaba. El creador crea perfectamente a alguien que va a estar a cargo, es decir, iba a entrar perfecto. Entonces, este ser que estaba dedicado para dirigir toda la adoración al Dios de los cielos, en un momento dado dice que comenzó a sentir en su corazón el hecho de querer ser más, porque dice, se halló en ti maldad por causa de tus contrataciones. Es decir, al existir el reclamo de todos, que cada vez que iban a hacer algo, Luzbel tenía que estar para dirigir la adoración y los cánticos. Luzbel, vamos a cantar. Luzbel, vamos a hacer esto. Luzbel. Y él parece ser que llegó a pensar y a decir, sin mí aquí no se puede hacer nada bueno. O sea, si lo hacen sin mí no va a funcionar bien. ¿Le parece eso algo familiar? Bueno, pura casualidad. Es que viene del infierno eso. Y él creyó que era tan importante que llegó a ser más importante que Dios, porque sin él y todo el mundo le reclamaba y todo el mundo lo invocaba. Usted dirá, pero ¿y de dónde sacaste eso? Espérese, que es que lo dice ahí la Biblia, dice, por causa de tus contrataciones, es decir, se te contrató y se te estuvo, y por causa de ese reclamo que se te hizo y se te pidió y se te solicitó, entonces llegaste a pensar y se halló en ti maldad y llegaste a creerte que eras más grande que el Creador. Y comenzó a mirar hacia el cielo y a decir, subiré a las estrellas y seré como una de ellas y pondré allí. Y comenzó a pensar y a dejar que se corriera un poquito su mente, y yo seré igual, y yo seré como, y yo seré Dios. Prácticamente lo que estaba era tratando, intentando, era yo voy a subir allí y voy a ser igual a Él y haré mi trono a su lado, pero yo seré, en un momento dado lo iba a desplazar. Y es ahí cuando entonces Dios tiene que destronar o sacarlo de su reino y tiene que echarlo fuera. Y lo echa, dice la Biblia, que al infierno, al lugar preparado para él y para los ángeles que se rebelaron. La Escritura nos enseña que cuando a él se le echa en esa parte de allí, hubo esa guerra y esa batalla, porque hubo que sacarlo a la fuerza. Hubo una tercera parte que se alió con él y estuvieron con él. Y estuvieron de acuerdo con lo que él iba a hacer. Claro que el que busca siempre un trono ofrece a sus súbditos unas posiciones para que estos los apoyen. No cabe lugar a duda. Y en ese entonces, cuando Dios lo desecha, ellos trajeron un argumento delante de Dios, porque fueron desechados. Dice la Biblia que ellos perdieron su dignidad. Los que habían decidido quedarse con Dios, en el lado de Dios, que lucharon de parte de Dios y defender el reino, la Escritura dice que estos guardaron esa dignidad y Dios cerró nuevamente para ambos, tanto para los que se habían apartado como para los que quedaron. Cerró nuevamente las llaves y les permitió a ellos ya que nunca más se corromperían. Es decir, en la condición en que está, por más tentación que existiera, ya ellos no pueden pecar porque ya no tienen esa libertad. Pero ellos eligieron eso. Y de motu propio decidieron unos alabar y reconocer el señorío de Dios y adorarle por su grandeza y por ser Él quien es y como Él es, y reconocerle como el Dios todopoderoso y creador de los cielos y la tierra, y que su servicio era por amor antes que por obligación. Entonces estos están todavía en su posición
Pero los que decidieron apartarse dijeron, espérate un momento. Tú no debiste habernos puesto en esta encrucijada, en esta prueba. Tú tienes la culpa, porque nosotros estábamos muy bien como estábamos. ¿Por qué tú nos haces esto ahora de castigarnos y enviarnos al infierno? De esta manera que por tú mismo habernos probado en una área donde nadie podía permanecer. Es decir, si a ti nadie te puede servir a menos que no sea por esa condición o porque tú le ofreces algo o porque tú le das algo. De otra forma, nadie te sirve. Y tú, al habernos dado ese libre albedrío, pues nosotros fuimos más débiles en ese sentido y nos fuimos porque nos dimos cuenta que no te podíamos servir en eso. Dentro de ese argumento, obviamente, eso está en la presencia de esa discusión de Dios y siguiendo el tiempo en esa eternidad. Dios decide un día crear al hombre. ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra? La Biblia no trae ningún tipo de reflejo en cuanto a eso, pero sí de aquella batalla y de aquella lucha y de por qué. Y la Escritura dice que Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que cuando lo crea un ser libre, le da un derecho al libre albedrío. Es decir, Dios tiene un plan. Y en ese plan establece el hecho de crear a unos seres que van a vivir para Él. Y dice la Escritura que Él creó el ambiente, el lugar, el área. Creó los cielos, la tierra, la separó nuevamente, la preparó, la condicionó, peces, animales, paisaje, belleza, plantas de comestible y no comestible, etcétera, etcétera. Y dice que al fin de toda esa creación decide crear a la criatura, al hombre, al ser, y lo pone en aquel lugar que se llamó el lugar del paraíso. Cuando lo pone allí, Dios quiere hacer dentro de ese plan un pueblo que de motu propio, a través de una relación que Él va a entablar con ellos, y de una forma donde ese Dios se va a dar a conocer a esas criaturas, lo va a cautivar para que esas criaturas en su libre albedrío le adoren a Él de motu propio y le sirvan y le glorifiquen. Ese es todo el objetivo que Dios va a traer a través de esa creación y de esa formación con el hombre. Porque cuando el hombre es creado ya estaba todo creado. Toda aquella creación hablaba de Él. Y Dios quería que el hombre en esa admiración y en ese indagar de por qué esto y por qué aquello, reconociera la grandeza y la majestuosidad de ese ser invisible. Y decidiera adorarle y decir, wow, qué tremendo tú eres, cuán hermoso y maravilloso, qué lindo tú eres. Mire, cuando usted comienza y se encierra en un cuarto y usted comienza a adorar a Dios y usted comienza a expresar atributos a Dios y empieza a reconocerle, y cuando usted lee las Sagradas Escrituras o cuando usted descubre algo nuevo y usted comienza, wow, tú eres tremendo. Hay quien dice, tú estás pasado. Y cuando usted empieza a adorarle de esa forma, Dios siente su gloria y siente el enaltecimiento que usted le brinda, porque ese es el propósito para lo cual Él nos creó. Y cuando usted comienza a adorarle y empieza a hablarle y empieza a decir lo maravilloso que Él es, pruébelo, usted verá cómo empiezan a correr ríos de agua viva. Y hay algo que le sube por aquí, se le mete por aquí y usted lo ve y corre hacia abajo y hacia arriba de nuevo. Y usted dice, es Dios, se está agradando de lo que le estoy diciendo.
porque estamos cumpliendo el propósito para lo cual fuimos creados, y Él le gusta y se agrada de aquellos quienes vierten hacia Él la alabanza. Por eso en ocasiones dice: alábame, alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando Lucy comienza, no, vamos a adorar, vamos a alabar aquí, empieza la gracia de Dios, empieza a subir, a bajar, a descender el poder, alabado sea Dios. Porque es eso precisamente lo que enciende la llama y enciende el fuego y lo mantiene arriba, gloria a Dios. En esa situación en la que Dios quiere que el hombre le conozca, Dios se agrada en mostrarse al hombre en las pequeñas cosas y también en las cosas grandes. Por eso es que cuando lo consultamos y oramos a Dios y comenzamos a hablarle y a pedirle y a presentarle toda situación y todo asunto, Él dice: manos a la obra para que me veas y me alabes y me glorifiques. El problema nuestro es que nos cuesta trabajo adorar a Dios y nos cuesta trabajo glorificarle. ¿Y qué problema? Porque eso resta para una relación y un vínculo perfecto entre Él y nosotros. Y el que nosotros estemos sintiendo a Dios constantemente, de una forma más marcada, su presencia en medio nuestro. A medida de que caminamos, trabajamos, comemos, vamos al baño, venimos de allá, vamos hacia el otro lugar, uno siente la presencia de Dios de acuerdo a esa intimidad y a esa relación y a esa alabanza y a esa adoración. Cuando no hacemos eso, nos sentimos que nos vamos como distanciando. Hay algo como una sequedad, como algo que no nos permite. ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? Pero cuando sucede lo contrario, sentimos las aguas que nos refrescan y sentimos que no hay sequedad, sino está ahí, está, alabado sea Dios. Amados míos, cuando Dios establece entonces este propósito con el hombre, la Escritura dice que Adán y Eva, allí fue donde tuvieron el problema. Satanás estaba allí también. ¿Por qué Satanás estaba? Porque tenía que venir a supervisar lo que Dios estaba haciendo. Porque él le había presentado un argumento a Dios, pero él no sabe cuáles son los planes de Dios. Sin embargo, dice: ¿qué estará haciendo? Y allá que viene a mirar y se mete. Y se mete cuando unos están solos y el otro está por el otro lado. Y empieza el diálogo, y empieza la tentación, y empieza a convencer. Y allí hubo y sucedió lo que sucedió. Pero el por qué podía entrar aquel. ¿Por qué Dios no le impidió la entrada? Porque el plan suyo tenía que trabajar. Quizás usted dice: oye, perdóname, ¿dónde rayo dice eso que tú estás diciendo? Porque en mi vida yo había oído una cosa así igual. Yo lo sé. Pero le voy a invitar entonces un momentito, voy a hacer un alto para que usted no se me desenfoque y diga: ¿de dónde salió eso? Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 3. De manera que nos situemos un momentito en lo que el apóstol Pablo habla del porqué de este hecho. Y luego seguiremos en un momento, capítulo 3. Verso 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Óigalo bien, la palabra aquí clave es el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién, dice ahí. Ok, ese es el misterio de Cristo. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, de manera que está reflejado en las Sagradas Escrituras. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las mismas promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora escuche bien, porque ahora es que entramos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondidos desde los siglos, ¿en quién? En Dios, no en Cristo, sino en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría, esa sabiduría de Dios que la aplica de manera múltiple, dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense que aquí nos habla de que la iglesia tiene que manifestar esa gloria a los hombres. En otro lugar dice que esa es nuestra función en el Evangelio, pero no, Pablo está hablando, hay un misterio escondido que la iglesia funciona testificándole a las huestes superiores, a los gobernadores de las tinieblas que están en regiones de maldad. La iglesia del Señor le declara a ellos algo y yo los voy a llevar qué es lo que tenemos que declararles. Y ese es el misterio por el cual usted dice creado, que está oculto desde la creación en Dios. ¿Cuál misterio? El que hemos estado hablando de los ángeles, la rebelión y todo eso que sucedió, del por qué aquello y hasta dónde hemos llegado, de la creación del hombre, que es el plan de Dios con el hombre. Ahora el hombre, Adán y Eva, tenían que comenzar a adorar a Dios y Dios los iba a enamorar, por decirlo de alguna manera, y se les iba a presentar con todos sus atributos, de manera que el hombre comenzaría a adorar y a servirle voluntariamente a él. Satán, como todo lo que Dios hace, lo quiere destruir, por eso vino y metió su cuña. Y Dios tuvo que sacar al hombre de aquel lugar, porque si lo deja allí le daña aquello, en la condición ya del pecado que había entrado en su vida. Podemos coger lo mejor del mundo, en nuestra condición de pecado lo dañamos. Y el pecado siempre va a dañar lo que sea, cualquier ministerio, cualquier lugar, cualquier relación, todo lo va a dañar. Una relación bonita de dos personas se daña tan pronto entra el pecado en juego, porque ese es el principio del fin. Y ahí estaba la cuña del enemigo tratando de dañar el plan de Dios, pero Dios ya tenía todo debidamente preparado y calculado, por decirlo de alguna forma. Entonces vino y la Escritura dice que tuvieron a Adán y Eva, tuvieron a Caín y Abel. Caín mata a Abel en una situación donde ya comienza a dañarse la situación, y Abel, al haber muerto, Caín toma posesión. Dios no permite que muera, se va multiplicando porque tenían que seguir en aquello que era el plan de Dios, que los había dado para que se multiplicaran. Ya se le estaba dañando el plan a Dios, todavía Dios insiste. La Biblia dice que viene un tercer hijo, que es Set. Los hombres comienzan a adorar a Dios y a alabar a Dios luego de un tiempo y un periodo en que ya no buscaba nadie a Dios, porque Caín y toda su descendencia vivían en lo suyo. La Escritura dice que de ahí, de Set, viene Noé. Y es en el tiempo de Noé cuando entonces Dios decide extirpar a toda la raza humana. Y desiste del plan que tiene. Dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Es decir, el hombre cogió por un rumbo y no entendió mi plan. Cierto es que Dios tampoco se lo había explicado, pero en el intento Dios no necesitaba explicar unas cosas
que el hombre se supone le fueran por búsqueda a encontrarse con ese creador. Y la Biblia dice que cuando Dios va a decidir acabar con toda la raza humana, hay un hombre que encuentra gracia delante de él, que es Noé. Y es el que él y su familia, en la forma de obediencia que tienen hacia Dios, lo cautivan a él y decide dar nuevamente otra oportunidad para que comenzar con el plan. Dice, pues comienzo con esto el plan de nuevo. Y le permite a Noé con su familia salvarlos de aquella situación. Una vez que están ellos, se empiezan a multiplicar después del diluvio y después de todo esto. Ellos comenzaron a multiplicarse, de ahí salió Nimrod, nuevamente comenzaron a desviarse del propósito de Dios y no a buscar la razón por la cual ellos habían sido creados. Y como nadie buscó a Dios, la Biblia dice que en un momento dado ellos deciden hacerse una torre. Y es importante que usted escuche esto en este sentido, porque es esta la razón por la que traigo el mensaje. Los hombres decidieron hacerse de un nombre y decidieron hacer una torre tan alta como pudieran hacer, la Torre de Babel. Y en esa intención que tuvieron, no pusieron a Dios por ningún lado, no le pidieron consentimiento, no le solicitaron ayuda, no le dijeron ni le preguntaron si debían hacerlo. Sencillamente ellos comenzaron a hacerlo porque lo que querían era hacerse del nombre, es decir, fama, reconocimiento y que el mundo los conociera. Lo alto significaba aquello en lo que ellos pudieran estar y que el mundo los viera. Y Dios dijo, descendamos porque estos se han propuesto algo y yo quiero ver qué es lo que ellos van a hacer. Y cuando Dios vio la intención del corazón de ellos, que Dios no estaba por ninguna de sus metas ni sus agendas, Dios dijo, se acabó, estos tampoco entendieron. Y los confundió a todos. Allí es donde el chino salió el ruso, salió el puertorriqueño, vaya usted a saber lo que dijo el primer puertorriqueño allá arriba. Con eso que nos caracteriza a nosotros. Amados míos, y como Dios desistió de la idea, recuerden el propósito de Dios y el plan, decidió buscar a alguien. Mire que hasta ahora las circunstancias tenían que seguir un orden. Bueno, pues con esto, tú eres el que queda, pues mira, contigo voy. Pero no en esta ocasión. Dios decide detener todo aquello y le da la oportunidad, es decir, empieza a buscar a un hombre, alguien que quiera venir a ser invitado para aceptarle un reto a él. Y se encuentra con que se llama Abraham y le dice, oye, deja tu tierra y tu parentela y vente a la tierra que yo te voy a mostrar, vente conmigo. Y él, escuchando la voz de aquel Dios, le dijo, voy. No lo conocía. ¿Y por qué no? ¿Por qué si Dios quiere hacer algo con este hombre y esta familia, por qué no lo hace en la nación donde está? Le dice, no puede ser así. Tengo que arrancarte de todo lo que es tu estructura, de todo lo que es tu cultura, tu idiosincrasia, tu forma, tus amigos, tus estilos, tu manera. Yo te tengo que arrancar de ahí para traerte a otro lugar donde no quiero que aprendas sus costumbres, ni su cultura, ni nada, sino que tú vas a vivir en el orden y forma de vida que yo tengo para ti. Yo lo único que quiero es que tú te olvides de aquello y a donde yo te traigo no los imites sino que tú hagas lo que yo te digo y te enseño, que tú comiences a vivir conforme al orden de mi relación contigo y que ellos te vean a ti cómo es el asunto. Abraham decide irse y sale a la tierra y es ahí donde lo lleva. Pero él le hace una oferta
¿Por qué tienes que hacerle una oferta, Señor? Si basta con darle una orden, no. Tienes que enamorarlo también. Este era idólatra. La Biblia dice que Abraham era idólatra y Dios detesta y aborrece la idolatría. Pero como este hombre obedeció y salió, dijo, si él salió, ¿cuánto no más? Olvídate, cuando yo me presente a él, él va a ver la utilidad de los ídolos que tiene y de todas las imágenes y las va a tirar todas a la basura. Porque en el reto lo tiene Dios para con él. Yo te voy a dar a conocer quién soy yo y yo quiero que al tú conocerme me glorifique. Pero le vas a hablar a dos, le vas a hablar a este mundo, pero no solo a este mundo, sino a este sinvergüenza que me tiene un argumento puesto y yo le voy a demostrar que fue él quien perdió su dignidad porque le gustó hacerlo. Y la Biblia dice que Abraham comienza con aquella oferta de que le dijo, haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición. Mire, esto es una oferta extraordinaria. Porque el simple hecho de ser bendición y ser de bendición es una de las experiencias más hermosas que yo he podido experimentar en mi vida. Yo tengo una inquilina que se mudó y vino con una enfermedad crónica y con una depresión crónica y con una condición en que el marido la había abandonado, ella tenía problemas, no habían podido tener hijos, él le llevó todo, la dejó sin nada, sin dinero y sin nada, con un vehículo todo escrachado, la pobre trabajando para el gobierno en un sueldo pues no muy, entonces lo debía todo prácticamente porque se quedó con las hipotecas y perdió la casa y le debía qué sé yo ni quién, bueno, un enredo, y vino a nuestra casa y comenzó estando allí, comenzó a prosperar. Y se le dañó el carro. Y me dijo, se me dañó el carro. Y le dije, cómprate uno nuevo. No, ¿cómo voy a comprar uno? Cómprate uno nuevo. No, ¿cómo? Cómprate uno nuevo. Entonces fue y se compró uno nuevo y vino para atrás. Y me dijo, tengo carro nuevo. Y dije, qué bueno. Gracias, Señor, que la estás bendiciendo. Y le dije, tú ves, Dios te va a bendecir. Y me dijo, no, ya me tiene bendecida. Desde que entré en esta casa. Déjeme decirle que a mí yo tenía una depresión y se me desapareció. Yo vivo en una tranquilidad y en una paz tremenda aquí. Y yo sé que es por haber llegado a este lugar. No, la gloria no es mía, que es mía. Es de aquel que habita en mí. Que él prometió eso, dijo, vas a ser bendición. Y que cuando llegamos a los lugares y cuando estamos en los sitios, la gente dice, llegó aquí, olvídate, ahora sí, ven para acá, alabado sea Dios. Antes nadie quería saber de uno y ahora cuando está en Cristo se dan cuenta que hay algo que les beneficia y les bendice. Y eso era lo que quería hacer el Señor. En ningún momento Dios le dijo a Abraham, yo te voy a enriquecer y te voy a dar riqueza y voy a poner un Lexus en la puerta de tu casa. Digo, aquí hay varios Lexus, pero cuidado porque ya tienen dueño. No le dijo eso. Le dijo, vente, yo te voy a bendecir y tú vas a hacer bendición. Y la gente comienza a prosperar. Ella me dice, la muchacha me dice, pero tengo un problema porque ahora me he metido en esta cuenta. Y no le puedo pagar el apartamento. Y dije, Señor, se te fue la mano, pero bueno. Claro, yo estaba orando porque Dios la bendijera para que ella probara y degustara la miel, que se dé cuenta que por el testimonio puede buscar al Dios al que le servimos. Y cuando le dije eso a Dios en oración, al día siguiente me llamó, no me tengo que ir. No, ¿por qué? Porque me acaban de ascender y me dieron otra posición y me voy a ganar más y le puedo pagar la deuda a usted. A su nombre. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida. Yo tengo un Dios
que se llama Jesús. Alábalo. Amados míos, y en ese entonces cuando Dios le está estableciendo esto a Abraham, Él le garantizó que a todos los que le bendijeren serían benditos y a los que le maldijeren, Él maldeciría. Este fue el pueblo de Abraham, el pueblo que provino de él y se le llamó el pueblo judío, el pueblo de Israel. Esta primera iglesia del Señor, este primer pueblo que era la esposa del Señor, a este pueblo Dios habló en Isaías diciendo, a este pueblo he creado para mi alabanza. Es decir, que este pueblo había sido separado ahora para ser un pueblo diferente de todos los pueblos y naciones, pero un pueblo que adoraría a Dios de motu propio, solo porque habían conocido al Dios verdadero y le reconocían en todo su señorío y en toda su grandeza. Y es este pueblo el que comienza a dar traspiés también y empieza a olvidarse y de tener el sentido de por qué eran pueblo de Dios. Y eso es importante. Es aquí cuando aparece, antes de que sigamos, el caso de un hombre llamado Job, donde Dios hizo un alto con este hombre. Y Dios decide, dice la Biblia, que se reunieron todos los hijos de Dios en el cielo. Y también apareció allí Satanás. Fíjense qué curioso. Y dice que Dios estando en el trono, cuando está así, vio a Luzbel a Satanás por allá y le dijo, Satanás, ¿de dónde viene? Y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y yo añado, y de fastidiarla también, porque tú nada bueno estabas haciendo. Y le dice Dios, no le dice Satán, es Dios el que trae el argumento y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y lo saca en medio de todos los espíritus, en medio de toda la creación, de todos aquellos seres que pueden estar allá arriba y que saben la historia de todo este hecho. Y le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del mal? Y el argumento de Satanás fue inmediatamente, claro, ¿acaso te temes este en balde? Pero si lo tienes rodeado y cubierto y bendecido, quítale todo eso y tú verás cómo te maldice en tu propia presencia. Y Dios le dice, todo lo que él tiene está en tu mano, no toques su vida. Y dice que él descendió inmediatamente, todos conocemos esa historia, y comenzó a quitarle la casa, hasta los hijos le vino a quitar. En desgracia, en ejércitos que atacaron a sus siervos, sus propiedades, sus pertenencias, todo se lo empezó a quitar y comenzaron todos a venir a donde él estaba para darle la noticia de lo que estaba sucediendo. Él se siente un poco confundido, rasga sus vestidos y lo único que dice es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Yo me imagino que Job estaba diciendo, pues viene por ahí la muerte mía. Y así como vino todo, pues se ha ido todo, y rasgó sus vestidos, desnudándose. Pero la Biblia dice una cosa, no atribuyó Job despropósito a Dios ninguno. ¿En qué consiste este hecho? En que este hombre estaba viviendo para Dios y dándole testimonio al diablo de que servía a un Dios, no importaba lo que tuviera o no tuviera, lo que tuviera o le quitaran. Y dice la Biblia que nuevamente se reunieron todos los hijos de Dios en el cielo y volvió Dios y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Mira, hermano mío, cuando le hablé acerca de la historia, de aquel argumento que presentó Satanás y de por qué crea al hombre, ahora le está diciendo Dios, tengo uno que te está declarando en tu cara, a ti y a todos los que se rebelaron, que yo soy Dios y me aman por lo que soy. Y que aun cuando le quitaban y le estaban quitando,
Él seguía en adoración y en humillación, dispuesto y disponible para seguir sirviendo en lo que hubiera que servir. No por esta razón había que abandonar, ni dar la vuelta, ni retroceder, ni marcha atrás, sino que había que continuar, porque el que había dado, había quitado. Y si Él quita, Él dará. Y si Él da, Él puede quitar. Pero que no es esto lo que nos mueve para amarlo, ni para estar delante de Él, ni servirle, sino el conocer la belleza de un Dios que es maravilloso. De un Dios que es amante, que cuando llega es nuestra satisfacción. De un Dios que cuando llena, satisface al hombre. Y a uno le importa un pepino, por decirlo, y perdónenme la expresión, si come salchicha con pana o si se come un buen filete, porque lo importante es que se lo está comiendo con Él, y Él es la razón de la vida, Él es la vida misma. Y cuando viene uno dice, ¿qué me importa a mí lo demás? Perdí el bote, perdí el trabajo, ay, que lo pierda todo, después que no lo pierda Él. Como no lo pierda Él, puedo perderlo todo. Y la Biblia dice que Dios sintió el deseo y el placer de ser el que le dijera al diablo y a todos los ángeles y a los suyos, tengo uno. Y lo sacó delante de todos ellos. Tengo uno. Y Satanás estaba mordiendo los dientes y jalándose el último pelo que le quedaba en la cabeza. De seguro que sí, amados míos. Es este pueblo Israel el que no entendió. Y Dios tuvo que enviarle profetas y enviarle gente para que atendieran al propósito para el cual Él los había elegido. Habían abandonado. Cuando llega Jesús, Jesús llega delante de este mismo pueblo y los ve a ellos arrogantes, soberbios, con una religiosidad con vestidura y muy enseñoreados de ellos mismos, excluyendo gente, empujando, no teniendo misericordia, ni amor, ni compasión, y sencillamente atribuyéndose con lo de Dios, buscándose toda gloria. Y Él les dijo, ustedes están equivocados. Quiero que vean conmigo una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo. Estamos ya llegando al final, pero que es importante que la entendamos y que la veamos allí. En esta porción de la Escritura, capítulo 21, después usted la lee con calma, pero se llama los labradores malvados, los labradores malvados, porque Jesús es a ellos a quienes les dice que un hombre tenía una viña y la había arrendado a unos obreros. Y estos obreros, cada uno, dice, se adueñó de la viña de tal manera que el dueño de la viña mandó a buscar fruto a esos obreros cuando llegó el tiempo. Es decir, es tiempo de que ustedes estén ya funcionando y dando fruto para lo cual han sido y se les ha entregado esta viña. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a apedrear y a matar a todos los que les eran enviados, y aún les enviaba más y se lo mataban. Hasta que el dueño de la viña dijo, mandaré a mi hijo, porque quizás a él le teman y le tengan respeto y le den el fruto para lo cual. Y dice la Biblia que cuando cogieron al hijo, lo mataron. Y él les dice, ¿qué ustedes creen que hará Dios con aquellos obreros? Y ellos mismos le respondieron, darle la viña a otros y matar a estos. Y le dijo, pues ustedes mismos han respondido. Es ahí donde entramos usted y yo. Déjeme explicarle este hecho. El dueño de la viña es Dios, y la viña es el mundo, y los obreros era el pueblo de Israel. Y tenían ellos que labrar esta viña y decirle al mundo para qué habían venido y el propósito, pero a la misma vez decirle a las huestes superiores, estamos aquí sirviéndoles a un Dios y negando la mentira de ustedes, el argumento que ustedes han presentado. Y este Dios al que nosotros le servimos, queremos que cunda el mundo completamente. Este pueblo perdió de perspectiva ese objetivo
No fue, se adueñó de la viña y se enseñorearon y dejaron que las cosas pasaran. Y Dios decide quitarles a ellos la viña. Y ellos mismos dijeron, no, que Dios nos ampare, que no nos sucede una cosa como esta. Los desecha Dios en ese instante y los pone en una condición donde ellos ya no pueden entrar al misterio, ni a la revelación bíblica, ni a gozar de esta plenitud, porque entonces se la da a nosotros los gentiles. Y es ahí cuando nosotros entramos en la función de una iglesia que está hecha a base de la salvación de su creador, pero que tiene que testificarle a las huestes superiores de maldad que están en regiones celestes y declararles a ellos el por qué tú adoras a Dios en cualquier circunstancia en la que tú te encuentras. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que tenemos un pueblo que no ha entendido últimamente en estas últimas generaciones que estamos viendo. Porque estamos viendo creyentes en una condición de vida que no dan el testimonio real. Las iglesias se están dando un mensaje donde solamente la exaltación del hombre es lo único que se promueve. No, Dios tiene algo grande para ti, Dios va a darte. Sí, no, mire, Dios tendrá cosas grandes, pero no es para eso que Dios te llamó. Dios te llamó para salvarte, para darte vida eterna y para que tú le testifiques y le glorifiques a Él. El centro de nuestra movida es Él. El centro de nuestro servicio y de nuestra existencia es Él. Alabado sea Dios. Es Él el que merece toda gloria y toda honra. Los que le conocieron, Juan el Bautista dijo, conviene que Él crezca y que yo mengüe. Alabado sea Dios. Cuando vinieron donde Él y le dijeron, mira que Él bautiza más que tú. Y Él le dijo, pero si yo dije siempre que yo no era, que era Él. Qué capacidad para hacer y saber y reconocer en el momento quiénes somos y para qué estamos. Y observo yo una iglesia orgullosa de que si tú no tienes lo que yo tengo, si tú no tienes las riquezas que yo tengo, entonces tú es que no sirve o no tienes fe o no tienes. Que tienes que olvidarte de todo y pensar sencillamente en lo que Dios tiene para ti, como si la única movida que Dios tiene es hacerme grande y famoso, la Torre de Babel. No, hermano, no. No, nos llamó de las tinieblas a la luz. Y la Escritura dice, ustedes que no eran pueblo y ahora son pueblo. Y habéis sido llamados para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies eso, alabado sea Dios. Pero no para que la anunciemos solamente al mundo, sino a los demonios. A los demonios, te fuiste diablo, perdiste tu posición porque quisiste, porque a este Dios se le adora, porque es digno de adoración y de alabanza. Me pregunto muchas veces, tanto lugar donde nuestros jóvenes, tengo que dar un concierto, tengo que dar, mire, todo eso puede ser bueno, asegúrese que le da la gloria a Dios. Por eso yo tengo en gran estima a René González, con todo mi respeto hacia él, porque sabe reconocer en su canción, en su alabanza a Él. Y todo el objetivo por lo que Él hace la movida y todo lo que hace es por Él. Creo que este muchacho, como otros tantos, deben entonces entender, este objetivo no es nuestra alabanza, no es nuestro reconocimiento. Nuestras iglesias se están llenando de un mensaje y yo escucho, déjeme decirle lo que sucede y por qué. Escucho a un creyente de una iglesia de esta naturaleza y me dice, estoy bregando con un grupo de hombres y el Señor nos ha estado usando y reconciliando a uno y otro. Pero me dice uno, yo tengo un problema, yo soy creyente y tengo un problema con las mujeres casadas porque tengo, olvídate, todas y me hacen caer. Y le he dicho al Señor, este año no voy a adulterar con ninguna mujer casada.
Y yo digo, no, ni con ninguna otra. Me dice, pero no puedo, pero eso no es nada. Porque el Señor no exige eso tanto así. Eso no, Él sabe de nuestra flaqueza y Él no digo, no, espérate, esto es un enredo lo que ustedes tienen. ¿De dónde se saca todo esto? Y cuando usted pregunta de qué iglesia provienen de un mensaje que usted dice, con razón. Pero es esta movida la que exige que es solamente la exaltación del hombre y que el hombre tiene todo el derecho y que puede hacer todo lo que quiera. Porque Dios está buscando gente a como dé lugar para reunirlo y para tenerlo. No, Dios está buscando un pueblo que le adore. Me alegro cuando tenemos la adoración, la alabanza que estamos teniendo y que hemos tenido siempre, donde la exaltación es a Él. Porque es importante ese conocimiento y sé que aquí se ha dado eso. Pero ¿qué es lo que nos está sucediendo cuando escucho en este grupo de creyentes? Hay un teniente que se reconcilió conmigo y me dice lo siguiente: a mí me casó una que está aquí con nosotros que casi es pastora y no sé si mi matrimonio es inválido porque, claro, cuando yo escucho la forma en que ella se expresa, digo, pero ¿cómo dice que ella es qué? ¿Dónde estamos situados? Y es ese positivismo donde no, Dios me quiere y Dios me va a dar y Dios voy a tener. Y cuando no se alcanza eso y ¿qué le pasa al pueblo que no puede madurar y vivir la experiencia de la estrechez, de vivir la experiencia del quebranto, de vivir la experiencia donde Dios no me concede? ¿Por qué no me puedo mantener con la misma fidelidad, con la misma devoción, con la misma lealtad hacia Él? ¿Cuándo he de madurar? ¿Por qué no puedo ser y demostrarle no solamente a Dios que lo amo? Alguien me dijo una vez, la tentación, me dijo un maestro, la tentación es la oportunidad que tienes para demostrarle a Dios que lo amas. Y dije, es cierto. Y es la misma oportunidad que tenemos para anunciarle a las huestes superiores. Acuérdate que cuando estás en la situación en la que estás, es la oportunidad que tú tienes, que se te está dando a ti para hablarle al infierno. Acuérdate que no es simplemente si te están viendo o no, porque estos seres ven aún en la intimidad, donde el ojo humano no ve. Y es cuando te ves solo, donde nadie te ve, donde tienes la oportunidad para decirle al infierno, aún aquí voy a ser fiel a mi Señor. Incline su rostro, por favor. ¿Entiendes el propósito de Dios para contigo? Pablo tuvo que aprender esto y dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en humildad, teniendo mucho, teniendo poco. Aleluya. Sé vivir en pobreza y en riqueza. ¿Cómo te encuentras tú ahora y en qué forma vives? ¿En qué forma declaras y testificas? Yo te invito en esta mañana para que puedas venir a los brazos de un Señor y Dios que quiere aceptar un reto para contigo, mostrarse a ti como un Dios verdadero, poderoso, de levantarte de donde has caído, levantar tus brazos, de llenar tu vida, de sacarte del lodo, de poner tus pies sobre peña, de poner un cántico en tu boca y de que puedas adorarle. Y que cuando alguien te pregunta dirás, no, esta es mi canción para Él. Será diferente tu alabanza y tu adoración porque no será una mera canción, sino algo que sale de tu alma en agradecimiento. En esta mañana te invito para que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tu matrimonio, tu casa, toda tu vida, aunque
aunque pienses que está en ruina y aunque pienses que ya no hay forma ni manera de cómo enderezarla, Él tiene el poder para hacerlo. Bríndale la oportunidad, como le dije yo a este hombre, a este teniente. Me dijo, no hay oportunidad, se acabó todo. Le dije, vamos a llamar a Dios y vamos a dejarlo que Él lo haga. Me dijo, es que me va a costar mucho, un escándalo, cuando todo el mundo se entere de lo que va a suceder. Le dije, Dios sabe trabajar también en el silencio. Dios sabe también enderezar lo torcido sin que nadie lo sepa, solo por amor, no porque te lo mereces ni nada. Y aceptó, se reconcilió con el Señor y cada día me dice, siento un deseo de gritar a viva voz que el Señor es poderoso, que Dios es bueno, que ha cambiado mi casa, alabado sea su nombre. Un hombre común me huía cuando me veía y me sacaba y me daba la espalda, y yo decía, no te preocupes, yo te agarro. Ese es el Dios al que yo te invito en esta mañana. Si hay alguna vida aquí que quiere aceptar esta invitación, venga, yo le invito, el altar está abierto. Ven a los brazos de un Señor y Dios, creador de los cielos y la tierra, que te brindará de toda su naturaleza y comenzarás a vivir una vida diferente. Alabado sea Dios. El altar está abierto para que tú puedas venir. Aleluya. Si hay alguna vida aquí en esta mañana que quiere entregar su corazón a Jesucristo, que no le ha conocido aún, Él está aquí para llamarte. Y Él está aquí para librarte y para bendecir a todos aquellos, mis amados hermanos, que en esta mañana también se encuentran en una situación dura y difícil, donde han dudado quizás y has temblado, porque no has entendido cuál es la situación, el por qué vives lo que estás viviendo, y quieres que oremos por ti. Ven, yo quiero orar por ti en esta mañana también. Porque el mismo Señor que está para salvar, está también para libertar y para levantar al caído. Si has entendido en un momento dado de que Dios ha sido injusto contigo, porque en la situación en la que te encuentres no deberías estar, es que es el momento en que Él ha propiciado para que tú le digas a Satán y a los suyos por qué es que tú sirves al Señor. Es porque Él quiere que tú tengas esa oportunidad. Es tu testimonio el que vale. No es el testimonio ya de los que otros puedan decir, sino el tuyo. Ese es el que Él está reclamando. Y probablemente por eso no hayas visto un oportuno socorro inmediato, pero está en su consideración, porque lo que quiere es tu declaración. Es cuestión de levantar tu mano y decirle, Señor, te voy a servir, no importa la circunstancia. No estamos hablando de todo lo que Dios puede dar, sino de lo que tú le vas a dar ahora a Él. De por qué le sirves, por qué merece gloria a Él. Díselo al mundo y a las huestes satánicas. En esta situación difícil, por más dura y difícil que estés, es ahora cuando más tu testimonio y declaración se oirá y entrará en el cielo. Cuando no están funcionando bien las cosas, cuando no es conforme a lo que te han dicho y te han predicado, sino que tú ahora sabes que es la oportunidad que tienes de decidir si sí o si no. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Tuyo es el poder y la gloria. Tuyo es también el reino. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Gloria damos a tu nombre, porque sabes lo que haces. Porque sabes lo que haces. Aleluya. Porque sabes lo que haces. Gloria a tu nombre.
Alabado sea el nombre del Señor. Es un pueblo diferente lo que Dios busca. Es un pueblo apartado, santificado para Él. Es un pueblo que anuncie quién es Él. No por lo que te da, no por el peligro en el que estuviste, sino por ser Él quien Él es, por los méritos suyos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, tu iglesia. A estos, Señor, alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos en comunión, amados, todos en comunión, todos orando. Todos orando, todos orando. Sorry, ven por favor al joven de la boina. Alabado sea su nombre. Derrama de la virtud tuya en esta mañana, Señor. Del Espíritu que renueva, del Espíritu que cambia, del Espíritu que quebranta los yugos, del Espíritu, aleluya, que llena la vida y la satisface, aleluya. Haz de esta nuestra experiencia, la experiencia del poder tuyo. Deleita a tu pueblo con tu presencia en esta mañana, alabado sea Dios. Y derrama de la unción tuya y del poder de tu Espíritu. Gloria a Dios, Manuela. Tiene la hermana ahí. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. ¿Cuáles son las razones por las que le sirves a Él? ¿Qué razones tienes para servirle? ¿Has entendido el llamado de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No hemos sido llamados para recibir gloria de Dios. Hemos sido llamados para darle la gloria a Él. Y Él nos hará partícipe de su gloria y recibiremos bendición en nuestro caminar. Es cuestión de que llenemos al mundo de su conocimiento. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hay poder. Señor Dios, gracias por este culto, Señor. Gracias por tu presencia gloriosa, Padre. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo a través de la palabra, a través de los cánticos, a través de la cena, a través de la administración individual. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos despidas hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga a todos.